Hola, mi nombre es Mónica Lisset Domínguez Sierras, estudio en la Universidad de Nueva Baja, curso el cuarto cuatrimestre de la carrera de Educación y Gestión Educativa y hoy les platicaré sobre el filósofo Michel Eikem de Montaigne. Él nació el 28 de febrero de 1533 en el castillo de su familia, cerca de Burdeos, Francia. Provenía de una familia noble y rica, por lo que desde niño recibió una educación muy especial. Su padre, que era un hombre con ideas modernas para su tiempo, quiso que Michel aprendiera latín como su lengua materna. Así que contrató a un tutor alemán que solo le hablara de ese idioma. Gracias a esto, Montaigne creció rodeado de libros, cultura y curiosidad por el conocimiento. Estudió en el colegio de Guyuné, uno de los mejores de Francia, y después Derecho en la Universidad de Toulouse. Más tarde trabajó como magistrado en el Parlamento de Burdeos, donde se destacó por su inteligencia y sentido de la justicia. Durante esos años conoció a su gran amigo Etienne de la Boétie, con quien compartió muchas ideas sobre la libertad y la naturaleza humana. La muerte de la Boétie fue un golpe muy duro para Montaigne y lo llevó a alejarse de la vida pública para dedicarse a escribir y reflexionar. En 1571, a los 38 años, se retiró a su castillo, donde convirtió una de sus torres en una biblioteca. En las vigas mandó a grabar en latín y griego sobre la vida y la muerte y el conocimiento. Fue ahí en donde empezó a escribir su obra más importante, los ensayos. La primera edición de los ensayos se publicó en 1580 y contenía 2 libros. A lo largo de los años, Montaigne fue agregando más capítulos y haciendo revisiones hasta la edición definitiva en 1588, que ya tenía 3 libros y más de un centenar de ensayos. Lo interesante de esta obra es que no es solo un libro como una estructura rígida, sino una colección de pensamientos y reflexiones personales sobre los temas más variados. Uno de ellos es la educación, cómo de la educación de los hijos, donde dice que los niños deben aprender con experiencia y no solo con palabras. La segunda es la amistad, de la amistad, donde habla de su profundo lazo con la UTI, su mejor amigo, y la importancia de una amistad sincera, la muerte. En qué filosofar es aprender a morir, donde reflexiona sobre aceptar la muerte como parte natural de la vida. La costumbre y la moral es la tercera, en de la costumbre, y de no cambiar fácilmente una ley recibida, donde analiza cómo las costumbres influyen en la forma en que pensamos y actuamos, y la experiencia, de la experiencia, donde concluye que lo más valioso del ser humano es conocerse a sí mismo. En los ensayos, Montaigne habla con naturalidad, sin querer imponer una verdad, escribe sobre sí mismo para entender a los demás. Su forma de pensar es libre, humana y muy cercana, él decía. Yo soy la materia de mi libro. Entonces, eso significa que su obra es un espejo de su alma, de sus dudas, temores y sus aprendizajes. Montaigne vivió una época difícil, marcada por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Aunque él era católico, siempre defendió la tolerancia, la paz, el respeto a la diversidad de opiniones. Fue uno de los primeros pensadores en colocar al ser humano en el centro del conocimiento. Siguiendo el espíritu del humanismo del renacimiento, su estilo sencillo
y reflexivo, cambió la forma de escribir la filosofía. De hecho, fue el creador de los ensayos como género literario, una forma de escribir que mezcla lo personal con lo intelectual. Su influencia llegó a muchos filósofos y escritores posteriormente como René Descartes, Blaise Pascal, Francis Bacon, Voltaire, Rousseau, Nietzsche y Emerson. Michel de Montaigne murió el 13 de septiembre de 1592 en su castillo, pero su pensamiento sigue vivo. Los ensayos nos sigue recordando que la sabiduría no está en saberlo todo, sino en atreverse a pensar, dudar y conocerse a sí mismo. Antes de terminar, les mencionaré dos frases célebres de Montaigne. La primera es, el mayor arte consiste en saber vivir con naturalidad. Esta frase expresa su idea de que la verdadera sabiduría es en aceptar la vida tal y como es. La segunda frase célebre es, quien teme sufrir, sufre ya lo que teme. Una reflexión sobre cómo el miedo puede hacernos daño antes de que algo suceda. Y para concluir, Montaigne fue un hombre que convirtió sus pensamientos en literatura. Nos enseñó que reflexionar sobre la vida es una forma de aprender a vivir mejor. Su legado nos invita a mirarnos por dentro y reconocer que todos somos. Al final, aprendimos de la experiencia. Muchas gracias. Esto es todo.